Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, muy atentos en el estudio devocional de hoy, que es la conclusión de el día de ayer, el mandamiento más olvidado, pero tiene una connotación un poco diferente, más directa. El título de hoy es Sed santos, porque yo soy santo. Ayer hablábamos de que el mandamiento más olvidado es precisamente eso, el que dio el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto y les dice en Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra vida de pecado? Cuando Lutero osadamente proclamó la doctrina bíblica de la justificación solo por fe, él dijo, la justificación es por la fe solamente, pero no por una fe que es sola. Santiago lo había dicho anteriormente en una manera diferente. Él dijo que la fe sin obras es muerta en Santiago 2:26. La verdadera fe o fe salvadora es lo que Lutero llamó una fides viva, una fe viva. Es una fe que inmediatamente trae los frutos de arrepentimiento y justicia. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero las obras no la siguen, eso es una clara evidencia que nuestra fe no es genuina. La verdadera fe siempre produce una conformidad real a Cristo. Si la justificación nos sucede, entonces la santificación seguramente la seguirá. Si no hay santificación, significa que nunca hubo justificación. En el instante en que creemos, somos inmediatamente justificados. Dios no espera que aparezcan nuestras buenas obras antes de que Él nos declare justos. Nosotros somos aún pecadores cuando llega esa declaración. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el pecador comience a ser puro? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que un pecador comience a ser puro? Pues la respuesta es ninguno, porque no hay ni un periodo de tiempo entre nuestra justificación y el comienzo de nuestra santificación. Pero sí hay un gran periodo de tiempo entre justificación y la conclusión de nuestra santificación. Lutero usó una simple analogía para explicarlo. Él describió la condición de un paciente que está mortalmente enfermo. El doctor dice que él tiene la medicina que curará al enfermo y en el instante que la medicina es administrada, el doctor declara al paciente recuperado. En ese momento el paciente aún está enfermo, pero tan pronto como la medicina pasa por sus labios y entra en su cuerpo, el paciente comienza a recuperarse, pues así es nuestra justificación. Tan pronto como creemos realmente, en ese mismo instante comenzamos a estar mejor. El proceso de llegar a ser puros y santos se ha iniciado y su futura conclusión es segura. La meta del cristiano o del crecimiento cristiano es alcanzar la justicia. En el mundo cristiano de hoy, tal afirmación puede sonar radical. Los cristianos raramente hablan de la justicia. La palabra se ha convertido en casi una mala palabra porque se prefiere casi cualquier otro término en lugar de la palabra justicia. Yo jamás he tenido un miembro de la iglesia o cualquier otra persona que venga y me pregunte, ¿cómo puedo ser justo? Mucha gente me ha hablado sobre llegar a ser ético, moral, espiritual o aún piadoso, pero nadie parece querer hablar acerca de ser justo. Ser espiritual tiene solo un propósito real. Es un medio para alcanzar un fin. No es el fin en sí mismo. La meta de todo ejercicio espiritual tiene que ser la meta de la justicia. Dios nos llama a ser santos. Cristo establece la prioridad de la vida cristiana en Mateo 6:33.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La meta final es la justicia. Pero ¿cómo saber si estamos avanzando en nuestra búsqueda de la justicia? ¿Cómo podemos saber si estamos progresando en nuestro llamado a ser santos? La Biblia nos ilumina para estas preguntas. La gente justa es conocida por sus frutos. Ellos progresan en santidad por el poder santificador del Espíritu Santo trabajando en ellos y sobre ellos. El Espíritu Santo conoce lo que es la santidad. Él es llamado el Espíritu Santo, no solo porque es santo, sino porque es el único que produce la santidad y porque trabaja para producirla en nosotros. El fruto de la justicia es aquel fruto obrado en nosotros por el Espíritu Santo. Si queremos ser santos, si tenemos verdadera hambre por la justicia, entonces tenemos que enfocar nuestra atención en el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se pone en lúcido contraste con el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este pasaje Pablo hace eco a las advertencias de Jesús sobre la pérdida del reino de Dios. La gente cuya vida es caracterizada por los pecados mencionados arriba no heredará el reino de Dios. Esto no es para decir que cualquier pecado que nosotros cometamos signifique nuestra exclusión del cielo. Pablo está hablando de un estilo de vida que es habitual y constantemente caracterizado por los vicios mencionados. La lista incluye tanto pecados externos como internos, pecados del cuerpo, pecados del corazón. Los pecados en la lista pueden ser descritos como grotescos y abominables. El Nuevo Testamento reconoce grados de pecados. Algunos pecados son peores que otros, pero al final de cuentas todos son pecados. Este es un punto importante que con frecuencia pasa desapercibido entre los cristianos. Los protestantes particularmente tienen conflicto con este concepto, lo cual se debe en parte a una reacción a la idea católico-romana de que hay dos clases de pecados, mortales y veniales. Roma le llama a ciertos pecados mortales porque son tan serios que pueden matar la gracia que hay en el alma. Los pecados menores son llamados veniales porque no pueden destruir la gracia salvadora. Nosotros tendemos a pensar que ningún pecado es más grande que otro. Pensamos en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, de que codiciar a una mujer es ser culpable de adulterio. Estamos conscientes de que la Biblia enseña que si pecamos en un punto de la ley, hemos pecado contra toda la ley. Estas dos enseñanzas bíblicas pueden confundirnos fácilmente acerca de los grados de pecado. Cuando Jesús dijo que la codicia es violar la ley contra el adulterio, Él no dijo o implicó que la codicia es de tan igual maldad como el acto total del adulterio. Su punto era que la medida completa de la ley prohibía más que el solo acto del adulterio. La ley tiene una aplicación más amplia. Los fariseos pensaban que estaban libres de pecado contra la ley, puesto que nunca cometían el acto del adulterio. Ellos asumían que si se refrenaban de matar gente, estaban libres de la ley contra el asesinato, pero fallaban en ver que el enojo injusto y el odio también estaban incluidos en el significado más amplio de la ley en contra de matar. Uy, y que si tenemos de estos asesinos en la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga.
Jesús enseñó que el odio es un pecado contra la vida de otra persona. El odio viola a las personas. No es tan severo como la muerte literal, pero es un pecado. El pecado más pequeño envuelve una transgresión contra toda la ley. La ley es la norma de santidad para nosotros. En nuestra más leve transgresión, nosotros pecamos contra aquel o aquella norma. Nosotros violamos el llamado a la santidad. Y de nuevo, eso no implica que todo pecado es tan malo como cualquier otro pecado. Jesús repetidamente habló de los grados de castigo en el infierno, tanto como de aquellos cuya culpa era más grande que la de otros. Es importante recordar la idea de grados de pecado para entender la diferencia entre el pecado y el pecado grave. De nuevo, todos nuestros pecados requieren perdón. Todos nuestros pecados son actos de traición contra Dios. Necesitamos un Salvador para nuestros pecados pequeños, tanto como para los grandes. Pero algunos pecados son más significativos que otros y necesitamos identificar cuáles son, no sea que caigamos en la trampa farisaica de enfatizar lo secundario. Ahora, consideremos la atención que se le da al problema del sobrepeso en nuestra sociedad. Cada principio de año, cada año, la gente gasta millones de dólares en dietas. Hay algunas excelentes razones para mantener el peso de nuestro cuerpo bajo control, porque sabemos que la obesidad es un problema serio de salud. También sabemos que la glotonería es un pecado. Somos propensos a rellenar y dejar engordar el templo del Espíritu Santo, pero el énfasis que hay en nuestra sociedad por la delgadez no está tan enfocado en la salud como en la apariencia personal. Queremos ser delgados para lucir bien y quizá no hay nada malo con eso, pero la delgadez no es la más alta medida que encontramos para la santidad. Nadie me ha ofendido a mí por ser gordo. Los que me han lastimado lo han hecho mediante calumnias. Nos gastamos poco dinero en controlar el problema de la calumnia. Y tal vez es porque algunas cosas son más difíciles de controlar que el peso. Alguna gente ha dominado el arte de controlar el apetito, pero nadie ha dominado el arte de controlar la lengua. Piense en la gente a quien usted considera ser la más piadosa que usted conoce. ¿Qué lugar tiene el peso en la piedad que usted le admira? ¿Cuántas de esas personas piadosas tienen lenguas venenosas? Es una contradicción de términos. La piedad y una lengua sin control no son compatibles. El fruto del Espíritu contrasta vívidamente con los pecados de la carne. El fruto del Espíritu proyecta las virtudes que nosotros reconocemos en la gente piadosa. Consideremos el fruto que Pablo menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las marcas de una persona que está creciendo en santidad. Estas son las virtudes que somos llamados a cultivar para producir los frutos del Espíritu. Debemos practicar los frutos del Espíritu. El Espíritu está obrando dentro de nosotros para ayudarnos en la práctica de ese fruto, pero nosotros somos llamados a luchar con todas nuestras fuerzas para producir ese fruto. En esta lista del fruto del Espíritu, el apóstol nos da una receta para nuestra santificación. A todos nos gusta aprender cosas en 10 lecciones fáciles, pero llegar a ser santo no tiene nada de fácil. Sin embargo, la Biblia nos facilita conocer cómo es que luce la santidad. El fruto del Espíritu, ahí es donde debe estar nuestro enfoque.
Y Pablo lo simplifica para nosotros. Él agrega las siguientes palabras a la lista de virtudes que describen el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 23 al 26 dice: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la santidad de Dios a nuestras vidas? Mientras reflexionas en lo que has escuchado ayer y hoy, responde a estas preguntas. ¿Qué significa para ti ser santo? Vivir una vida santa. Número 2, ¿cómo estás tú tratando de renovar tu mente? Número 3, ¿cómo respondes tú cuando te das cuenta de que Dios te ha justificado transfiriendo a su cuenta toda la justicia de Cristo? Número 4, ¿qué fruto has estado desarrollando o ha estado desarrollando el Espíritu Santo en tu vida? Y número 5, ¿en qué manera tú quieres crecer en santidad? Ahora escucha esta parte. Ay, Señor, agárrate aquí. Alguien dijo alguna vez: casi todos los hombres naturales que escuchan sobre el infierno se engañan a sí mismos pensando que escaparán de él. ¿Tú has pensado qué sucedería si caemos en las manos de un Dios airado? Pero ahora te lo pondré al revés. Escucha bien esto, ¿eh? Dios en las manos de pecadores airados. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo dirían la gente de antes? ¿Cómo los patos le podemos tirar a las escopetas? Quizás el sermón más famoso jamás predicado ha sido Pecadores en las manos de un Dios airado, por Jonathan Edwards, que ha sido reproducido en innumerables catálogos de predicación y en la mayoría de las antologías de literatura americana. Esta vívida representación de la terrible condición de los inconversos, amenazados con la condenación del infierno, es tan impactante que algunos analistas modernos la han calificado de absolutamente sádico. El sermón de Jonathan Edwards está lleno de imágenes gráficas de la furiosa ira de Dios y de los horrores del inexorable castigo de los malvados en el infierno. Sermones como este son muy impopulares hoy en día. Se les considera de muy mal gusto, propios de una teología medieval. La predicación que enfatiza la fiera ira de un Dios santo y que procura alcanzar los corazones impenitentes no concuerda con la atmósfera alegre de las iglesias evangélicas modernas. Los arcos góticos, los vitrales y los sermones que alborotan el alma con angustia moral ya son considerados cosa del pasado. La nuestra es una generación de positivismo que busca el automejoramiento y cuyas ideas respecto al pecado son amplias. Y nuestro pensamiento es más o menos así. Si acaso hay un Dios, Él no es santo. Si por casualidad es santo, pues no es justo. Mas, si es santo y justo, no tenemos que temer, porque su amor y su misericordia sobrepasan su santa justicia. Si acaso digerimos su santo y justo carácter, podemos descansar en esto. Él no es un Dios de ira. Si pensamos sobriamente por 5 segundos, veremos nuestro error. Ciertamente sí, Dios existe como Dios. Sí, Él es santo en verdad. Y sí tiene un gramo de justicia en su carácter. Pero ¿cómo puede ser posible que no esté airado con nosotros?
Nosotros hemos violado su santidad, hemos insultado su justicia, hemos tomado su gracia con ligereza. Es imposible que estas cosas le complazcan. Jonathan Edwards entendió la naturaleza de la santidad de Dios. Él percibió que la gente sin santidad tiene muchas razones para temerle. Por esto, no había necesidad de justificar una teología de miedo. A él lo consumía la necesidad de predicar sobre la santidad de Dios de una manera vívida, enfática, convincente y poderosa. Y no por el deleite sádico de atemorizar a la gente, sino por compasión. Amaba suficientemente a su congregación como para atreverse a advertirles sobre las pavorosas consecuencias de enfrentar la ira de Dios. Su interés no era darles un complejo de culpabilidad, sino despertarlas a los peligros que enfrentarían si permanecían inconversas. Y vamos a examinar hoy y mañana una sección de ese sermón para poder probar su sabor. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno de la manera que se sostiene una araña o algún despreciable insecto sobre el fuego, te aborrece y se encuentra terriblemente provocado. Escúchalo bien. Su ira arde como el fuego en contra tuya. Él ve que de lo único que tú eres digno es de ser lanzado al fuego. Sus ojos son demasiado puros para soportar que estés delante de su mirada. Tú y yo somos 10,000 veces más abominables delante de sus ojos de lo que es la más odiosa serpiente venenosa delante de los nuestros. Lo hemos ofendido infinitamente más que un necio rebelde ofende a su príncipe, a su rey. Sin embargo, no es otra cosa sino su mano la que impide que tú y yo caigamos al fuego en cualquier momento. Y no es debido a ninguna otra cosa que tú no hayas ido al infierno mientras dormías por la noche y que hayas podido despertar hoy después de haber cerrado tus ojos. Y no existe ninguna otra razón para que no hayas sido arrojado al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino que la mano de Dios que te ha sostenido. No puede haber otra razón por la que no te hayas ido al infierno, puesto que tú estás sentado aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos puros por la manera malvada y pecaminosa en que te comportas durante la semana y durante el tiempo de adoración. Sí, no hay ninguna otra razón por la que tú en este mismo momento y yo también no seamos lanzados al infierno. Somos pecadores. Y te quiero dejar solo con esto porque siento la necesidad de que oremos. Porque este mensaje va a estar muy fuerte para algunos. Les puede caer de peso. Pero tan solo considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira, sobre el cual tú y yo estamos colgando, sostenidos por la mano de Dios, cuya ira es provocada y encendida por nosotros, tanto como por los que ya están condenados en el infierno. Estamos colgados de un delgado hilo, con las llamas de la ira divina ardiendo alrededor y listas para arder y quemar en cualquier momento. Pero no tenemos interés en ningún mediador y nada de qué sostenernos para salvarnos, nada que nos libere de las llamas de la ira, nada de nosotros mismos, nada que tú hayas hecho jamás, nada que puedas hacer para inducir a Dios a que te libre por un momento. Pero, ¿qué podemos hacer?
si caemos en las manos de un Dios airado? Pues hoy la paradoja, escucha que será el título de mañana, es que ahora nosotros los pecadores, los hombres mortales, tenemos a Dios en las manos de pecadores airados. Si notaste la ironía, Jonathan Edwards predicó acerca de un Dios airado, pero ahora nosotros hemos invertido la santidad de Dios. Pensamos que podemos manejarla a nuestro antojo. Y ahora parece que Dios está en las manos de pecadores airados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor, por hablarnos con tanta misericordia y que muchas veces puede sonar fuerte, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Es la realidad de un mundo caído, lleno de pecado, que no es reverente a la santidad tuya, Señor. No tenemos reverencia, porque durante la semana no nos detenemos en pecar. Los fines de semana, un día antes de que sea tu día, el día del Señor, nos vamos a lugares donde le damos deleite a la carne. Incluso el día del Señor ni vamos a glorificar tu nombre, pero sí al inicio de semana sí queremos tu protección. Sí queremos de que tú nos liberes de la maldad del mundo, del diablo y de nosotros mismos, pero seguimos dándole gusto a la carne. Como Pablo nos hablaba hoy acerca de los deseos de la carne, que son enemistad contra Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor, de que debemos ser santos porque tú eres santo, que nuestra santidad debe mostrar las obras en nosotros, en cada uno. Es necesario, Señor, es urgente que podamos entender tu santidad, que debemos ocuparnos en serio de nuestro crecimiento espiritual, que debemos estar preparados para lo que viene, Señor, porque se avecinan tiempos difíciles, tiempos de urgencia y de preparación. Tú nos hablas en tu palabra, en Deuteronomio 4:29, que si te buscáramos, te hallaremos, si te buscamos de todo corazón y de toda nuestra alma. También nos dice, Señor, en Primera de Crónicas 16:10 al 11, que se alegre el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, que busquemos tu rostro continuamente. Tu palabra dice que en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desampararás a los que te buscan, en el Salmo 9:10. Hay tantas promesas que tú nos das en tu palabra, pero nosotros nos hemos desviado, Señor. Es tiempo de que nuestro corazón diga, como decía el salmista en el Salmo 27:8, buscad mi rostro, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Señor. Y tu palabra, Señor, fuerte que nos hablas a través del profeta Isaías, en Isaías 55:6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque hoy puede ser el último día de nuestra vida, hoy pueden ser los últimos instantes, los últimos minutos, y tal vez mañana ya no despertemos. Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez tras vez tú nos hablas de tus promesas y nos sigues hablando, que te busquemos y viviremos, como dice tu palabra en Amós 5:4. Es tiempo de buscarte, Señor, y de darnos cuenta de que la ira de Dios es divina
que la ira de Dios es fiera y que la ira de Dios es eterna y que nuestra maldad nos hace tan pesados como el plomo y nos empuja con gran peso y presión hacia el infierno. Es tiempo de decisión. Que hoy tu palabra hable a cada uno de nosotros para que busquemos tu rostro y vivamos. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.